Hoy respondo todas sus preguntas. Ya hemos hecho antes este tipo de videos donde respondo dudas de estudiantes, así que vamos a hacer una siguiente parte porque tenemos nuevos estudiantes, nuevos miembros de Burbuja del Español, así que les pedí que me envíen sus preguntas para responderlas en este video. Lo que quieran preguntar sobre el idioma, consejos de estudios, algunas curiosidades sobre mi vida, todo lo que quieran saber lo respondo hoy. Pero primero los saludo. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y en este canal te enseño el español real, el español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, visitando, trabajando en un país hispanohablante o quizás eres un estudiante de este hermoso idioma. Así que, como les dije, voy a responder todas las curiosidades que tienen sobre el idioma y sobre el canal en general. Así que quédense hasta el final. Quizá algunas de estas preguntas también es alguna que tú tenías en mente, así que vas a tener la respuesta aquí. Ahora sí, empecemos. Entonces, la primera pregunta la hace nuestro amigo Tomás de Estados Unidos. La pregunta dice: ¿cuál es la diferencia real entre por y para? Siempre me confundo. A ver, Tomás, te vamos a responder. Esta es una clásica. Es la pregunta del millón. Voy a intentar resumirlo de una forma sencilla de recordar. Y es que para siempre mira hacia adelante. Indica el destino, el propósito o también una fecha límite. Este regalo es para ti. O estudio español para viajar. En cambio, por mira hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás. O también se puede quedar en el medio. Y esta indica causa, motivo, también medio de transporte o un espacio en el tiempo. Por ejemplo, lo hice por amor. Este sería un motivo. O si dices hablo por teléfono, es un medio. Entonces, así puedes diferenciarlos de forma más fácil. Por favor, cuéntame si entendiste esta explicación. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Sara. Ella es de Reino Unido. Y nos dice: Mili, ¿por qué decidiste viajar a Italia? Ya hemos respondido esta pregunta en mi video en Italia, pero te haré un pequeño resumen otra vez. Decidí venir a Italia por un proyecto profesional que está relacionado justamente con la enseñanza de español. Y también porque nunca había estado en Europa. Era uno de mis sueños poder conocer Europa, estar aquí en esta época de sol. Me gustan mucho los climas cálidos y como saben yo vivo cerca de la playa en Anzio y me gusta mucho aquí. Es un lugar muy mágico, muy tranquilo, pero tengo la opción de que, por ejemplo, me aburro de tanta tranquilidad, simplemente me tomo un tren, llego a Roma y listo. Y si me aburro del ruido, el movimiento y la gente de Roma, puedo volver a Anzio, así que me parece un lugar perfecto con buen equilibrio para vivir. Ahora, la siguiente pregunta nos hace Nana de Japón. Ella dice: profe, ¿es mejor estudiar gramática o solo escuchar contenido en español? A ver, Nana, lo ideal es el equilibrio. La gramática es como la base de un edificio. Te da la estructura para que tu edificio no se caiga. Pero escuchar el contenido real, como música, como podcast, como este video que estás viendo ahora, le da más color, le da vida a las paredes de tu edificio.
Lo que yo te recomiendo sí es no obsesionarte con las reglas gramaticales, pero tampoco las ignores, porque, como dije antes, es tu base para que puedas complementar luego otras habilidades del español. Úsala como una guía para entender lo que escuchas y seguro te va a ir muy bien. Así que mucha suerte, Nana. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace David de Francia y me dice: profe, ¿qué significa la expresión ser buena onda? Interesante, nunca había mencionado el significado de esta frase antes. Ser buena onda es una expresión coloquial que usamos mucho en América Latina para describir a alguien, a una persona. Cuando decimos que alguien es buena onda, significa que es una persona simpática, agradable, con buena energía y que te da gusto compartir tiempo con esta persona. Por ejemplo, el nuevo profe es súper buena onda. Mira, aquí le agregamos el súper, no solo buena onda, sino súper buena onda. Entonces, muy simpática, una persona que te da gusto compartir tiempo porque también comparte buena energía. Podría ser que venga de ese lado, como una onda de energía. Como dije en un inicio, es una expresión muy común. ¿Conocen a alguien buena onda? Cuéntenme en los comentarios. La siguiente pregunta me la hace Elena de Rusia. Muy bien. Y me dice: Mili, ¿cuál ha sido tu comida italiana favorita hasta ahora? Qué difícil, Elena. Me gusta mucho. Me gustan diferentes comidas de aquí. He probado, por supuesto, el tiramisú artesanal, diferentes tipos de pizza. Una de mis favoritas es la romana porque me gusta la masa muy fina. Yo creo que voy a elegir la pizza y hay una razón grande y es porque en Italia como pizza cada viernes. Es una regla de la casa, comer pizza todos los viernes. Entonces, si he elegido comer este platillo, esta comida como parte de una rutina, es porque me gusta mucho, ¿cierto? Sí, me gusta en general todo, la pasta, las pizzas, pero si tengo que elegir una, la pizza parmesana. A ver, vamos a leer la siguiente pregunta, pero antes quiero recordarles algo. Si les gusta este tipo de explicaciones sencillas, con expresiones cotidianas, pero también aprendiendo sobre cultura hispana, pueden hacerlo no solo con este video, sino con otros videos que tenemos en nuestra página web. Puedes encontrar material de todos los niveles, pero no solo eso. Por cada tema que elijas aprender, vas a encontrar un video como este y también una explicación sobre el tema que estamos hablando. También ejercicios interactivos para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Y por supuesto, un PDF gratis descargable para que puedas tener el material también contigo. Así que ya lo sabes, tenemos todo el material educativo que buscas muy completo en nuestra página web burbujadelespañol.com. Te dejo el link también en la descripción, así que no hay excusas para no practicar. Ahora sí, volvamos a las preguntas. La siguiente pregunta me la hace Michael de Alemania. Wow, la clásica. ¿Cuándo se usa el subjuntivo? Siento que es un mundo imposible. Michael, no es imposible, te lo prometo. Hay ciertas gramáticas del español que te van a tomar quizá un poco más de tiempo, no solo entenderlas, sino aplicarlas de forma natural, sin pensar demasiado. Pero ahora vamos con tu pregunta. En el caso del subjuntivo, solo necesitas cambiar ese chip en tu cabeza. El indicativo es el mundo de los hechos reales y los hechos objetivos. Afirmaciones. Por ejemplo, tengo un perro. Ahora, el subjuntivo
es el mundo de lo que está en tu mente. Tus deseos, tus emociones, tus dudas, tus opiniones o hipótesis. Cuando le dices a alguien, quiero que vengas, ese vengas está en subjuntivo porque es tu deseo, es un deseo tuyo. Todavía no es una realidad concreta. Podrá ser, quizás, pero sigue siendo algo en tu mente. Así que, de esta forma, quizás te puede ayudar un poco a entender cómo utilizarlo y en qué momentos utilizarlo. Espero que haya sido de ayuda. Hoy estamos muy internacionales. Tenemos preguntas de todos lados. La siguiente pregunta nos la hace Emma. Ella es de Canadá. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi pronunciación con la letra R? Mi querida Emma, tenemos un video que vamos a colocarlo por aquí, donde te enseño cómo practicar el sonido de la letra R con ejercicios, con dinámicas, con prácticas en voz alta, así que puedes ir a verlo. Pero también te voy a decir aquí un dato. El secreto con la letra R, mi querida Emma, es la posición de la lengua. Recuerda que la punta debe golpear los alvéolos, que es la zona rugosa, justo detrás de tus dientes superiores. No dejes que la lengua flote en el medio de la boca. Así que un truco también puede ser, que lo muestro en este video, es practicar con palabras que tienen T o D, como trabajo, madrugada, porque esas letras colocan la lengua exactamente como lo necesitamos para el sonido de la R. Así que empieza por estas letras y luego palabras solamente con la R. Pero ya sabes, tenemos el video completo en el canal. La siguiente pregunta nos las hace Carlos de Brasil. Mili, ¿hablas otros idiomas además del español? Carlitos, he respondido varias veces esta pregunta, pero si la estás haciendo es porque quizás no conocías esta información. Así que sí, Carlos, además de mi idioma materno, hablo inglés. También estoy practicando italiano. Obviamente estoy en Italia, necesito comunicarme. Entonces estoy estudiando el italiano. También hablo japonés. Estudié otros idiomas. No los hablo a la perfección, pero me gusta siempre aprender. Como por ejemplo el alemán, el chino y me gusta mucho el portugués. Lo puedo entender bastante, me gusta mucho la música portugués. No es un idioma que he aprendido, me refiero a tomar clases, pero sí en alguna app de practicar idiomas lo he practicado. Así que ojalá tenga más tiempo para ponerle un poco más de énfasis a estos otros idiomas. La siguiente pregunta la hace Jessica. Jessica es de Australia. ¡Wow! Muy bien. Ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tú y usted? ¿Y cuándo debo usar cada uno? Este tema es muy básico. Es un tema que enseñamos al empezar a aprender este idioma. Pero, para dejarte en claro, es más una cuestión de distancia social. Usamos tú con amigos, con familia, con personas de nuestra misma edad o en contextos informales. Y usted para mostrar respeto o distancia a personas mayores, a desconocidos, a profesionales como médicos, algunos profesores. Depende mucho de la persona también. Pero mi consejo es que si no está segura, empieza con usted. Y si la persona te tiene confianza o no se siente cómoda con usted, te lo va a decir. Y posiblemente use esta expresión. Te dirá, puedes tutearme. Puedes tutearme. Tutear es utilizar el pronombre tú para referirse a esta persona. Así que puedes utilizar usted si no está segura en una situación un poco más formal y ya te dirán si se sienten cómodos o no. La siguiente pregunta nos la hace Ahmed de
Egipto. Wow, Ahmed, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta dice, ¿cómo puedo dejar de traducir todo en mi cabeza antes de hablar? Mi querido Ahmed, el truco para dejar de traducir es empezar a asociar las palabras con imágenes o acciones, no con la palabra en tu idioma. Ya sé que suena complicado, pero créeme que funciona. Por ejemplo, cuando ves una manzana, no pienses en la traducción a tu lengua. Piensa en la fruta roja. Y así recordarás más. Y piensa también en la palabra manzana. Entonces, comienza practicando con objetos cotidianos que veas en tu casa. Y así, de esta forma, vas a mantener la imagen en lugar de la traducción en tu cabeza. Ponlo a prueba y cuéntame cómo te va. Ahora vamos a ver una última pregunta. Pero recuerda que si quieres hacer también tus preguntas o quieres ser un miembro exclusivo de nuestra comunidad, puedes hacerlo también en nuestra página web burbujadelespañol.com. Puedes ir a la sección miembros y al suscribirte vas a recibir material exclusivo, material que solo vas a tener tú y que te va a ayudar a mejorar tu español. Tenemos todo tipo de material, videos, ejercicios, podcasts y no solo eso. Dentro de los videos tenemos temas de español específico. ¿Qué significa esto? Español en contexto, con situaciones reales. Por ejemplo, en el mecánico, en el supermercado, una tienda de ropa, una tienda de zapatos. Situaciones a las que te vas a exponer si es que vas a estar de visita en un país hispanohablante. Así que ya lo sabes. Puedes ser parte de nuestros miembros y tener acceso a este material exclusivo. Ahora sí, veamos la pregunta final. Y es de Sophie. Sophie es de Bélgica. Hola Sophie. Su pregunta es, ¿por qué cambian tanto las palabras según el país? Por ejemplo, coche, carro, auto. Así es, Sophie. A veces tenemos muchas palabras para la misma cosa. Entonces, Sophie, esto es en realidad algo muy hermoso del español. Es un idioma vivo. Lo hablan más de 500 millones de personas. Mucho de esto depende de la geografía o de la historia de cada región. Estas adoptan términos diferentes, palabras diferentes para las cosas. Así que no te preocupes, no tienes que aprenderlos todos. Puedes enfocarte en el vocabulario del país con el que más interactúes o el que más te guste. Por ejemplo, si tienes más amigos mexicanos, quizá te interese conocer un poco más el vocabulario de México. O de Argentina también es un poco diferente, incluso la forma de hablar, el acento. En mi caso, por ejemplo, que he vivido en Argentina, en México, soy de Perú, en cada uno de estos países el español tiene un acento diferente y un vocabulario diferente. También he visitado Colombia, por ejemplo, donde me sorprendió que la gente usaba el pronombre usted hasta para los niños. Increíble. Muchas veces les comento a mis estudiantes, esto se dice así en este país, pero en este país se dice así. ¿Qué opinas? Entonces, no es necesario conocer todo, pero sí elige el que más te guste, el que más fácil puedas recordar. Porque aunque lo digas distinto a otro país, te van a entender. Si alguien dice coche, obviamente sabe que estás hablando de un auto, un automóvil. Entonces, no te preocupes por eso. Y así con esta última pregunta cerramos nuestro bloque de preguntas. Me ha encantado hacer este video. Así que si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios y así puedo hacer otro video respondiendo sus dudas. Ya saben que vamos a leer todos los comentarios que nos dejen. No tengan vergüenza. Aquí nadie se equivoca. Todos estamos para aprender juntos. Muy bien, amigos. Ya lo saben que si este video les ha gustado, pueden dejarnos un me gusta y activar la campanita para saber cuando subimos un video nuevo. También puedes pasar
por todas nuestras redes sociales, donde subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestra newsletter, también ser parte de los miembros de Burbuja exclusivos, puedes agendar una clase con uno de nuestros profes y encontrar mucho más material gratuito para mejorar tu español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.